Hoy continuamos, hermanos, en la serie que hemos venido estudiando en el libro de Filipenses. Hoy estaremos en Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 21. Acompáñenme allí en sus Biblias y estaremos hablando específicamente sobre el gozo que debemos tener en el camino o en el recorrido. ¿Alguna vez has intentado de perseguir algo que siempre parecía que por más que lo persiguieras no lo podías alcanzar? Tal vez como si estuvieras corriendo una carrera, pero la meta aún siempre se ve muy, muy lejos. Puede ser una meta, puede ser un sueño, puede ser incluso tal vez algo o una versión de ti mismo en la que querías convertirte. Quizás era un crecimiento espiritual. Querías ser más espiritual, orar más, confiar más, ser más como Jesús. Pero por mucho que lo intentas, sentías que siempre te quedabas corto. ¿Te has sentido así alguna vez? Que por más que corres y transitas el camino no puedes llegar a la meta o la meta está muy lejos. Si te has sentido así alguna vez, frustrado o incluso derrotado o con ganas de tirar la toalla, déjame decirte que no estás solo. Si te has sentido así alguna vez, no estás solo. El apóstol Pablo, posiblemente uno de los líderes más grandes de la iglesia, él también sintió lo mismo. Pablo, de hecho, acá en Filipenses 3 hace una confesión impactante. Pablo dice, no que ya lo haya alcanzado todo, ni que ya sea perfecto. Este es Pablo. Pablo, el hombre que fundó iglesia, el hombre que escribió las Escrituras, el hombre que soportó persecución, el hombre que tuvo visiones del cielo, el hombre que lo apedrearon, el hombre que lo mordió una serpiente y aún así estaba vivo. Pablo, él nos está diciendo, todavía no lo he logrado. Pero lo bueno es que Pablo no se detiene allí. Pablo nos muestra qué hacer. ¿Qué podemos hacer cuando nos damos cuenta de que no hemos llegado? Y lo que Pablo dice que debemos hacer es que debemos seguir adelante. Debemos seguir adelante. Y de hecho nos reta a olvidar lo que queda atrás y a avanzar hacia lo que está delante. Nos reta a adoptar la mentalidad de un corredor que tiene la mirada en una sola cosa, en el premio. Así que esta mañana vamos a analizar cómo podemos correr esa carrera, tú y yo, sin perder el gozo en el camino. En Filipenses 3, Pablo se pone a sí mismo como ejemplo. Se pone como ejemplo de cómo vivir la vida cristiana. Y lo que él nos dice es que debemos imitar su estilo de vida. Pablo, como ustedes saben, había pasado años construyendo su currículo. Tenía un gran currículo espiritual. Tenía muchos logros, tenía estatus, tenía una muy buena reputación. Pero cuando él conoció a Jesús, se dio cuenta de que todo eso era basura. Todo era basura comparado con conocer a Jesucristo. Así que Dios lo salvó a Pablo de su currículo y lo llevó a una relación personal consigo mismo. Ahora, el único objetivo de Pablo en la vida es uno solo: conocer más y más a Jesús. Así que, ¿qué aprenderemos hoy? Hoy en Filipenses 3, 12 al 21, Pablo va a utilizar la analogía de correr para describir el viaje cristiano en la vida. Y aprenderemos, él nos va a enseñar cómo encontrar gozo en el camino, cómo terminar con fuerza si aprendemos tres cosas. Si aprendemos a seguir adelante, a estar alerta y a mirar hacia arriba. Así que acompáñenme al primer punto. Sigue adelante. No puedes correr hacia adelante si siempre estás mirando hacia atrás. Versículo 12. Dice Pablo, no es que ya lo haya alcanzado o que haya llegado a ser perfecto o maduro. Pablo quiere que nosotros sepamos que él aún no ha llegado a la meta. Él sigue corriendo. No ha llegado, todavía está luchando. Y Pablo está admitiendo, aún no estoy donde yo quiero estar. Aún sigo en la carrera. Y si recuerdan, antes de conocer a Jesús, Pablo pensaba de manera distinta. Pablo pensaba que él ya había llegado. Pablo pensaba que él había conquistado la meta. Es más, él decía que él era irreprensible, perfecto. Pero luego sucedió algo. Luego Pablo tuvo un encuentro con Jesús. Y a medida que caminaba con Jesús, el evangelio lo humilló. Y es más, le hizo darse cuenta de que aún no lo había logrado.
Por más que él pensaba que había llegado, le faltaba muchísimo recorrido por correr. Y eso nos sucede a nosotros. Cuando nosotros, tú y yo, hermano, caminamos con Jesús, mientras más tiempo caminamos, más nos damos cuenta de lo mucho que necesitamos crecer. No importa cuánto tiempo llevemos caminando con Cristo, no importa cuánto tiempo llevemos corriendo, todos tenemos áreas en nuestras vidas en las que necesitamos crecer. Todos tenemos esas áreas en las que nos preguntamos, pero ¿por qué tú sigues luchando en esta área? ¿Por qué sigues luchando con esto? ¿Por qué tienes que lidiar con esta área? ¿Por qué es tan fuerte o tiene tanto dominio sobre ti? Todos las tenemos. Y si nosotros dejamos de ver nuestra necesidad de crecer en Jesús, si dejamos de ver nuestras áreas de debilidad y de maldad, entonces allí es cuando tenemos que empezar a tener miedo. Ahí es cuando debemos preocuparnos. Si tú y yo creemos que ya lo hemos logrado, que no hay nada más que aprender, que no hay ninguna área en la que tenemos que crecer. Porque la realidad, hermanos, es que todos tenemos impulsos, deseos, emociones que no siempre son fáciles de controlar. ¿Alguien puede decir amén? Ninguno de nosotros ha llegado. Pablo quería que supiéramos que no estamos solos, que Él caminaba con nosotros, que Él está en ese mismo camino. Así que tú y yo, todos los que estamos acá, podemos identificarnos con Pablo. Porque yo no soy perfecto, eso ya está comprobado, pero tampoco lo son ustedes. Ninguno de nosotros lo somos. Lo único que sí vemos en Pablo es que él no quería quedarse allí. A pesar de que él reconocía que no era perfecto, Pablo no estaba conforme y no pensaba quedarse allí. Lo que vemos más bien es que él no hace excusa. Él no pone ninguna excusa para ser perezoso. Él no dice, bueno, esta es la manera en que yo soy, así me hizo el Señor. No, él quiere seguir avanzando. Dios no busca, hermano, la perfección. Lo que Él busca es que tú sigas progresando, que tú sigas corriendo. Por eso Pablo nos dice, yo lo que hago es que sigo adelante. Sigo adelante. ¿A fin de qué? A fin de poder alcanzar aquello para lo cual también yo fui alcanzado por Cristo Jesús. Lo que Pablo nos está diciendo aquí es que Jesús ha hecho la obra suprema y el trabajo pesado. Todo lo ha hecho Jesús. Y Pablo dice, me hizo su posesión mediante su muerte en la cruz y mediante la tumba vacía. Ahora yo soy suyo, es decisivo. Jesús hizo todo lo necesario para que tú estuvieras bien con Dios. Así que Él es la razón por la que tú y yo podemos vivir. Jesús es la razón por la que tenemos esperanza. Es por Él que tú y yo podemos seguir adelante. Y Pablo vuelve a repetirse y dice, yo sigo adelante, yo prosigo hacia la meta. Lo que Pablo quiere decir es que él corre, él persigue. Es como si estuviese persiguiendo a una persona o cosa. Y de hecho es una palabra que se usa para describir a un corredor. Tiene que ver con el sudor, con el trabajo duro. Entonces Pablo prácticamente nos está queriendo decir, yo no soy quien quiero ser. No he llegado, pero tampoco soy quien era antes, porque yo sigo hacia adelante. No estoy corriendo solo por correr, sino que me esfuerzo. Y la razón por la que me esfuerzo es porque quiero alcanzar un premio. Estoy trabajando duro, estoy esforzándome para terminar la carrera con fuerza, para llegar a la meta. Y así nos damos cuenta, hermanos, que tú y yo no somos salvos por nuestros méritos. No somos salvos por los méritos, por lo que hagamos, sino que nosotros somos salvos por la gracia de Dios. Pero el hecho de que seamos salvos por la gracia de Dios, el hecho de que no seamos salvos por nuestros logros, no quiere decir que no debamos esforzarnos. Pablo sabía que era salvo por la gracia, por la fe en Jesús. Sin embargo, él se esforzaba. Se esforzaba porque la gracia de Dios se opone a los méritos, a ganarse la salvación, pero no se opone al esfuerzo. De hecho, el Señor nos llama a esforzarnos, a santificarnos. Así que somos salvos por medio de la gracia mediante la fe en Jesús para buenas obras. No somos salvos por la fe más las buenas obras, no, sino que somos salvos por una fe que obra, que acciona, que hace cosas que Dios ha preparado por nosotros con anterioridad.
No lo ganamos nosotros, pero debemos alcanzarlo, debemos esforzarnos. Y si no tenemos esto claro, entonces podemos caer en una de las dos zanjas de la vida cristiana. Y lo hemos comentado anteriormente. Estas son las dos zanjas de la vida cristiana. Número 1, el legalismo. Y número 2, la pereza. Son dos peligros, dos zanjas de las cuales debemos evitar caer. El legalismo consiste en tratar de ganar o mantener nuestra posición con Dios basándonos en lo que tú y yo hagamos o dejemos de hacer. Pero en cambio la pereza te lleva al otro extremo. Mientras el legalismo te ata y te hace esclavo y te hace pensar que mientras tú más hagas, mejor estás con Dios, la pereza te lleva al otro extremo, donde tú vives de una manera descuidada, de una manera egoísta, porque piensas, bueno, al final ya yo estoy salvo y voy a ir al cielo, así que voy a vivir como si nada más me importara. Es lo que llamamos la gracia barata. Entonces, tenemos que ser cuidadosos con ellos porque nuestro corazón pecaminoso tiende a gravitar hacia una de esas dos zanjas, hacia el legalismo o hacia la pereza. Y si no te esfuerzas, definitivamente vas a caer en la pereza. ¿Sabes por qué vas a caer en la pereza? Porque la pereza es fácil. Es lo más fácil. Hacer nada es lo más fácil. Por ejemplo, es más fácil subir o bajar de peso. Creo que ya respondieron. ¿Es más fácil mantenerse inspirado o caer en la apatía, en la indiferencia? ¿Es más fácil poner excusas o marcar la diferencia? Definitivamente es más fácil la pereza. Pero el sudor espiritual, hermanos, es necesario para que nosotros crezcamos espiritualmente en nuestras vidas. Porque hacer el bien no es fácil, especialmente en este mundo. A menudo significa hacer cosas difíciles. Y la única manera que vamos a hacerlo es esforzándonos por vivir la vida que a Dios le agrada. Pablo continúa en el versículo 3 y dice, yo mismo no considero haberlo alcanzado, pero una cosa hago. Y es cómico porque Pablo dice, una cosa hago, pero luego viene y menciona dos cosas. Y las dos cosas que mencionan son estas. Dice, olvido lo que queda atrás y me extiendo a lo que está delante. No sé si te has puesto a pensar, pero tú no puedes correr la carrera viviendo en el pasado. No puedes proseguir a la meta si estás viendo hacia atrás. Entonces, olvidar es olvidar intencionalmente. Es pasar por alto o no preocuparse por nada. Es no darle importancia a lo que quedó en el pasado. Pablo no se enfoca en su pasado, sino que más bien la idea que él quiere transmitir es que él olvida a medida que va caminando y corriendo con Cristo, a medida que sigue hacia la meta. Y eso es algo que saben hacer muy bien los futbolistas profesionales. Los futbolistas profesionales no solo entrenan físicamente, ellos no solo entrenan para estar allí corriendo por 90 minutos, ellos también entrenan mentalmente. Tienen mucha disciplina mental. ¿Para qué? Para soportar la presión, para mantenerse concentrados en el juego durante 90 minutos, para recuperarse de los errores que cometen en tiempo real. Porque si tú te acercas a uno de ellos durante el partido, tú te vas a dar cuenta que ni siquiera te escuchan. No te están prestando atención. Cuando ellos están allí en el partido, ellos están concentrados en una sola cosa. ¿Sabes cuál es esa cosa? Competir duro y ganar. Anotar. Y ellos no pueden darse el lujo de quedarse estancados allí en sus errores. Si hiciste un mal pase, si hiciste un autogol, no puedes quedarte estancado allí. Tú necesitas recuperarte y necesitas seguir. Porque en el momento que tú pierdas la concentración, el juego te castiga. Te anotan gol tras gol. Por eso ellos tienen que mantenerse concentrados. No en lo que acaba de pasar y en el error que acaban de cometer, sino más bien en lo que ellos pueden hacer a continuación. Y así mismo debes hacer tú con los errores y los pecados del pasado si ya Dios los ha perdonado. Olvídalos. Déjalos atrás.
Porque Satanás quiere mantenernos a ti y a mí encadenados a nuestro pasado. Él es experto en recordárnoslos. Y Él quiere que nos sintamos derrotados y definidos por esos fracasos. Pero nosotros no debemos dejarnos derrotar por nuestro pasado, sino más bien debemos ser definidos por el amor de Dios, que nos amó tanto que entregó a su Hijo por nosotros. Porque la realidad es que si tú estás en Cristo, entonces tu viejo tú ya ha muerto. Ha muerto. Tú moriste con Jesús hace 2000 años. Si tú estás en Él, con Él has sido sepultado. Todos tus pecados, toda tu culpa, toda tu vergüenza se han ido con tu viejo yo y están en la tumba. Pero tampoco podemos confiar ni fijar nuestra vista en nuestros éxitos pasados. Tampoco podemos confiar en eso. Hay tanta gente que muchas veces dice, ¿cómo me gustaría regresar a los tiempos de oro? ¿Recuerdas aquellos tiempos? Éramos felices y no lo sabíamos. Hay tanta gente que está en el presente y vive pensando en el pasado. Los éxitos del pasado, cómo era su vida en el pasado, cómo le ha cambiado la vida. No, si pudiera regresar, regresara. No podemos hacer eso, porque Pablo nos dice precisamente en los versículos 3 al 6 que todo lo que está en nuestro pasado, todos esos logros, son basura. Son basura comparadas con conocer a Cristo. El éxito pasado no es garantía de que vas a tener éxito en el futuro. Y tampoco es una excusa para que nos relajemos y para que seamos complacientes. Entonces, no vivas en los días de gloria. No pierdas de vista el presente. No pierdas de vista lo que está por delante por estar soñando con el pasado, con lo que quedó atrás. Haz lo que hace Pablo. Versículo 14. Prosigo hacia la meta. Prosigue hacia la meta. ¿Para qué? Para obtener el premio. ¿Y cuál es el premio? El supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él está presionando. Él está persiguiendo. Él está esforzándose por avanzar. Pablo está diciendo, yo voy a olvidar todas las cosas en las que solía desperdiciar mi vida. Todo lo que estaba en mi pasado lo voy a olvidar y voy a avanzar hacia una cosa. Voy a avanzar hacia la meta de conocer a Jesús, para que así yo pueda experimentar el poder de su resurrección y estar con Él por toda la eternidad. Hay una razón por la que cuando tú vas manejando en tu coche, el parabrisas es mucho más grande que el retrovisor. ¿Sí? Hay una razón por la que está diseñada así. La razón por la que está diseñado así es por lo que tú tienes adelante es mucho más importante que lo que quedó atrás. Se supone que tú pases más tiempo mirando hacia adelante, no a lo que quedó atrás. Por eso el parabrisas es mucho más grande que el retrovisor. Sí, de vez en cuando echamos una mirada para asegurarnos que lo que está detrás no va a venir a chocarnos, ¿verdad? A perseguirnos. Pero nuestra mirada principalmente está fija hacia adelante. Por eso Pablo dice, una cosa hago. Una cosa. ¿Cuál era su única razón para vivir? La razón de Pablo era seguir a Jesús con pasión, con mucha pasión. Él dedicó su vida a experimentar plenamente a Jesús. ¿Cuál es tu única cosa? Si te preguntaran, ¿cuál es la única cosa en tu vida? ¿Qué crees tú que diría la gente si le preguntaran cuál es tu única cosa? ¿El dinero? ¿El trabajo? ¿La familia? ¿Los hijos? ¿Tu carrera? ¿Tu matrimonio? ¿La comodidad? Todas esas cosas son añadiduras. Por eso nuestro Señor nos dijo en Mateo 6:33, busquen primero algo, busquen primero el reino de Dios y su justicia. ¿Y luego qué? Todas esas demás cosas les serán añadidas. Por eso Pablo nos hace un llamado en el 15 y 16. Nos dice, así que todos los que somos perfectos, y nuevamente no se refiere a perfección, sino a madurez. Todos los que seamos maduros, tengamos esa misma actitud. Un solo sentir, una misma actitud. Esa es la madurez cristiana. Si no piensas así, dice Pablo, entonces pídele a Dios que te ayude a pensar así.
Porque la única manera de tener gozo en el camino es siguiendo hacia adelante. Es más, teniendo la mirada en el premio. Por eso Pablo dice, vivo mi vida de tal manera que lo único que define mi vida y mi identidad es la única persona que me ha amado y me ha salvado, Jesucristo. Así que debemos no solamente seguir adelante, sino también mantenernos alerta en el camino. Y ese es nuestro segundo punto. ¿Por qué? Porque tú no puedes correr bien si sigues a las personas equivocadas. Versículo 17. Pablo les dice, hermanos, sean imitadores míos. Sigan mi estilo de vida. Si ustedes quieren ser buenos cristianos, entonces hagan lo que yo hago siempre, en toda situación. Wow. ¿Quién diría eso aquí? Yo no. Pero Pablo sí. Pablo vivió una vida en la que él podía decir todo eso. Imítenme a mí en todo. Y aún así él era auténtico para decir que todavía no había llegado a la meta espiritualmente, que todavía necesitaba crecer. Él sabía que no era perfecto, pero estaba progresando. Entonces aquí vemos que importa con quién te relacionas. Si Pablo está diciendo, imíteme a mí, entonces Pablo nos está diciendo, es importante a quién tú imitas, con quién te relacionas. Y la imitación es a menudo la forma en que tú y yo crecemos. Nosotros observamos y aprendemos mucho imitando a otras personas. Así es como aprendemos a caminar, es como aprendemos a hablar, es como aprendemos a pensar. Y así también es como aprendemos algunos malos hábitos. Y cuando mayor te haces, tú más te das cuenta de cómo haces las cosas que tuviste a tus padres, a tus tíos, a tus abuelos, a tus primos mayores hacer. De hecho, yo a veces miro a mis hijos y me sorprendo porque hacen las cosas como yo. Y no siempre estoy orgulloso. Entonces, las personas que admiramos, las personas a las que vemos, ellos son los que nos indican la dirección en que estamos tomando nuestra vida. Muéstrame a tus amigos y te mostraré tu futuro. Muéstrame esas personas con las que te relacionas y te mostraré tu futuro. Muéstrame a tus héroes, esos que admiras, esas personas que admiras, y te mostraré cuáles son tus hábitos. Muéstrame tus hábitos y te mostraré cómo va a ser tu futuro. A quién escuchas, a quién ves y con quién te juntas va a influir en ti mucho más de lo que tú crees. Y por eso es que debemos ser muy cuidadosos, especialmente hoy en día, con las redes sociales. Porque en las redes sociales hay muchos de estos influencers que influyen, pero no para bien, sino para mal. Y las redes sociales es una de las fuerzas más influyentes hoy en día en nuestro mundo. De hecho, hay personas que nunca has conocido y que están influyendo en ti y en tu forma de pensar y en lo que compras e incluso en lo que tú crees. La gente empieza a copiarlas. Los ven allí en las redes sociales y copian lo que ellos hacen. Se visten como ellos se visten. Hablan como ellos hablan. Cantan las canciones que cantan. Incluso comienzan a actuar como ellos. Pero debemos recordar que el clamor del mundo, hermanos, es precisamente lo que está ahogando la voz de Dios. Por eso, Pablo nos advierte y nos dice, en el versículo 18, tengan cuidado, porque muchos andan como yo les he dicho muchas veces. Y ahora se los estoy diciendo aún llorando. Y estas personas a las que él se refiere son las mismas de las que habló en el capítulo 1 y en el capítulo 3. Son todas esas personas que quieren ser celebridades cristianas. Son todas esas personas que son del partido de la circuncisión. Los judaizantes, los que piensan que para ser salvo necesitas a Jesús más la circuncisión y la ley. O los que viven para este mundo y sus deleites. Él los está advirtiendo. Nos está advirtiendo sobre ellos, pero también con lágrimas. Y esto no quiere decir que Pablo les teme, no. Sino que más bien teme por ellos. Por cuál será el destino de aquellos. Y nos dice que todas esas personas son enemigos de la cruz. Son enemigos de la cruz. Es decir, profesan conocer a Jesús con los labios, pero lo niegan con sus vidas.
Y lo que sucede es que con el tiempo tú y yo podemos ver que nuestras actitudes y comportamientos revelan realmente en quién y en qué creemos y a quién amamos. Si observas a alguien lo suficientemente te darás cuenta. Entonces, aquellos que viven su vida solo para el mundo y para ellos mismos son enemigos de la cruz. Confiesan la cruz, sí, en la iglesia, pero la niegan en su vivir diario, la niegan en sus vidas. Y aquí Pablo luego hace una transición al versículo 19 y usa 3 puntos de vista de la filosofía grecorromana. Él utiliza estos puntos para explicar cuál es la idea que él quiere transmitir. Él dice 3 cosas. Dice, su fin o su telos, su propósito, es perdición. Es decir, el propósito de la vida es vivir la mejor vida posible ahora y ellos creen que tienen seguro el cielo. Ellos creen que tienen un seguro contra incendios. Pero, dice Pablo, se dirigen precisamente al infierno. Nos dice otra segunda cosa. Su Dios es su apetito, sus deseos. Son consumidores, viven para sí mismos, utilizan a la gente a su conveniencia y para engrandecerse. Luego nos dice que su gloria está en su vergüenza. Son estas personas que piensan que a medida que tengan honor, entonces son mejores, pero si caen en vergüenza, entonces son peores. Aquello en lo que basan su valor, su identidad, solo les trae vergüenza. Pueden ganar todo el mundo con sus logros, sus éxitos, pero pierden sus almas debido a eso. ¿Por qué? Porque solo piensan en las cosas terrenales. Solo piensan en esta tierra y en las cosas que hay en ella. Solo les importa disfrutar al máximo la vida presente. Solo se trata de vivir para ser el número 1 y para este mundo. Pero te digo, si aspiras al cielo, si esa es tu meta, llegar al cielo, entonces se te añadirá todo lo terrenal. Eso es lo que dice la palabra. Pero si es al revés, si tú aspiras es a lo terrenal, entonces no obtendrás nada. No obtendrás absolutamente nada. Por eso debemos tener cuidado de no seguir a aquellos que tienen unos currículos muy impresionantes, pero que no tienen una relación real con Jesús. Pueden tener mucho éxito y logros, pero no tienen la sabiduría que viene de lo alto. Y especialmente en nuestra cultura, si hay algo que nosotros priorizamos, es el tipo de éxito que queda bien en papel. Todos esos títulos laborales, todos los premios, todos los ascensos, todos los logros, todas esas cosas que construyen reputación y que se ven muy lindo allí en los currículos. Pero hay otro conjunto de cualidades que rara vez aparecen en los titulares. La humildad, la amabilidad, la fidelidad, la integridad. Esas son las cualidades por las que tú debes preocuparte. Son las cualidades que debes perseguir. Porque esas son las cosas de tu vida de las cuales están hablando en tu funeral. Esas son las cosas que van a definir quién eres. ¿Eras íntegro? ¿Eras amable? ¿Eras humilde? ¿Eras fiel? Pero el peligro es que tú y yo podemos pasar nuestra vida persiguiendo lo que impresiona. Lo que impresiona a la gente, no a Dios. Y entonces ignoramos realmente lo que perdura, lo importante. El mundo, hermanos, puede aplaudir nuestros logros, pero al final lo que realmente importa es el tipo de persona en que tú y yo nos hayamos convertido. Cuando llegue mi hora, lo único que yo espero es que la gente no solamente recuerde lo que yo hice, sino que ellos puedan decir y puedan recordar a quién les señalé. Que ellos puedan decir, yo conozco mejor a Jesús por la manera en que Él vivió. Esa debe ser tu meta y la mía, y esa era la meta de Pablo. Así que seguimos hacia adelante. Somos atentos y cuidadosos en el camino. Y luego, tercero, miramos hacia arriba. Ponemos los ojos en la meta, porque no vas a terminar fuerte, no vas a terminar la carrera si no sabes cuál es el premio. Ese es nuestro tercer punto. Pablo prosigue y en el versículo 20 dice, porque nuestra ciudadanía está ¿dónde? En el cielo. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Eso quiere decir que este mundo no es nuestro hogar. Nuestra máxima lealtad no es hacia un gobierno ni hacia un país, sino hacia Dios y el cielo.
Ese es nuestro hogar. Nuestra identidad principal está en el cielo y nuestra ciudadanía en el cielo es lo que nos define a ti y a mí. Porque tú y yo vivimos aquí temporalmente, solo por un corto tiempo, pero vivimos allá eternamente. Entonces, cuando tú estás en un país, generalmente, si no es tu hogar, tú estás allí como uno de estos 3 tipos de personas. Estás allí en ese país como turista y estás visitando y conociendo, o estás allí en ese país como un inmigrante, te has mudado allí y ahora haces vida allí, o estás en ese país como un exiliado. Te han botado de tu país, de tu patria, has sido exiliado y te encuentras ahora allí en ese lugar. Pues déjame decirte, hermano, no estás aquí en este mundo ni como turista ni como inmigrante. Eres un exiliado. Eres un exiliado. Vivimos en este mundo, pero no vivimos para este mundo. Estamos llamados a invertir, a servir, a amar y a bendecir todos los lugares y todas las personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor, pero sin nunca olvidar que este mundo no es nuestro hogar. Somos ciudadanos de un reino más grande, con un rey mucho más grande y poderoso. Y de él, de allí es precisamente, nos dice Pablo, donde también esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Es decir, el cielo, hermanos, es la meta, pero Jesús es el premio. Él es el premio. No estamos esperando, hermanos, un acontecimiento. No estamos esperando el fin del mundo. Estamos esperando a una persona. Estamos esperando a Jesucristo. ¿A dónde se dirige este mundo? Se dirige hacia Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús viene a este mundo. Él viene. Un día sonará la trompeta y aparecerá el Rey que tanto hemos anhelado tú y yo durante esta vida. Y Pablo nos dice, versículo 21, Él, el Rey, transformará nuestro débil cuerpo mortal para que sea como su cuerpo glorioso. Esta es la parte donde los mayores de 40 dicen amén. Sí, un día, un buen día, estos cuerpos terrenales, cansados, enfermos, quebrantados, desgastados, con sobrepeso, desmoronándose, serán renovados. Seremos igual que Él. No habrá más enfermedad, no habrá más dolor, no habrá más pecado. La carrera habrá terminado, las lágrimas desaparecerán. El gozo será para siempre. Y Jesús lo hará por el ejercicio del poder que tiene para sujetar todas las cosas a sí mismo. Tan cierto como la muerte y la resurrección de Jesús es su regreso con poder y gloria. Un día el Salvador que tanto hemos amado y que hemos perseguido, regresará. Y cuando Él regrese, todo aquello en lo que hemos creído, todo aquello por lo que hemos arriesgado nuestra vida, todo se hará realidad. Habrá valido la pena todo lo que hemos hecho por nuestro Señor. Por eso tú y yo, hermanos, debemos vivir con la certeza de que Jesús resucitó de entre los muertos y que regresará para buscarnos. La pregunta que debemos hacernos es, ¿estamos viviendo de esa manera? ¿Estamos viviendo con eso en mente? ¿Estamos viviendo nuestras vidas para los próximos 50 años y planificando nuestro retiro? ¿O estamos viviendo nuestra vida para los próximos 50 billones de años en la eternidad? Es una cuestión de perspectiva. Y cuando la vida se ponga difícil, no te rindas. No te relajes, no abandones antes de terminar. Sigue adelante, porque tu salvación está más cerca hoy de cuando comenzaste. No vivas solo para este mundo, porque la realidad es que dentro de 100 años ninguno de nosotros estará aquí. Y cuando enfrentemos la eternidad, ¿desearemos haber invertido más en las cosas pasajeras de este mundo o en el reino de Dios y en conocer verdaderamente a Jesús, nuestro Rey? El mundo siempre te va a decir que vivas solo para el presente, que busques el placer inmediato, que busques los aplausos, que busques el éxito. Pero el Evangelio nos dice que pensemos de manera diferente, que perseveremos en las buenas y en las malas, porque hay una recompensa mucho, mucho
mayor. Al final, la única inversión que nunca fracasa es la que hacemos en Cristo Jesús. Por eso debemos seguir corriendo la carrera. No debemos darnos por vencidos. Debemos proseguir y tener los ojos en la meta y en el premio. Y eso fue algo que hizo un venezolano, Michael Melamed. Michael fue un hombre que nació con una condición motora que afectaba gravemente su movilidad. Los médicos, de hecho, le dijeron que él no tenía ningún chance de sobrevivir y que si sobrevivía jamás podría caminar. Pero Dios y Michael tenían un plan diferente. A pesar de sus limitaciones físicas, este hombre decidió hacer lo impensable. Se convirtió en maratonista. Con pasos lentos, apoyado por su equipo, entrenando durante años, logró completar algunos de los maratones más difíciles del mundo. Estuvo en el maratón de Nueva York, estuvo en el maratón de Berlín, en el maratón de Chicago, en el maratón de Tokio y finalmente llegó en el 2015 al maratón de Boston, uno de los más exigentes de todo el mundo. Y mientras él corría, el día se convirtió en noche, pero él siguió adelante. La llovizna se convirtió en aguacero, pero él siguió adelante. La brisa se convirtió en un viento fuerte, pero él siguió adelante. Con viento, con lluvia, con frío, casi sin fuerza, pero él prosiguió y no se rindió. Y aunque tardó más de 20 horas en llegar a la meta, llegó. ¿Y cuál fue su secreto? Su secreto es que nunca dejó de correr. Quiero que vean un video de cuando llegó a la meta. ¿Tenemos sonido? Eso que ustedes ven allí, esa celebración, así es como se va a ver el día en que nosotros lleguemos al cielo. La vida cristiana no se trata de la velocidad, se trata de perseverar. Como nos dice 2 de Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Ese hombre no se excusó en su pasado, no se excusó en su condición, no miró hacia atrás y se sintió miserable, sino que puso sus ojos en la meta y corrió y corrió y corrió y llegó hasta la meta. Mientras tú y yo, hermanos, corramos esta carrera de la fe, fijemos nuestra mirada no en lo que es temporal, sino en el premio eterno. Sigue corriendo, sigue adelante, mantente alerta, mira hacia arriba. No te detengas hasta alcanzar la meta, porque el premio que te espera, el premio por el cual tú y yo corremos hoy, no es una corona que se oxida, ni es un trofeo que se pierde. El premio es Jesucristo mismo, y Él es el que te aguarda en el cielo. Amén. Vamos a ponernos de pie para cerrar con cánticos. Bien, y mientras nuestro grupo de alabanza nos conduce en cántico, queremos darte la oportunidad de que si necesitas oración, puedas venir adelante y oremos por ti. Allí donde cada uno se encuentra, podemos cerrar nuestros ojos y este momento solo tener un tiempo especial con nuestro Señor. Yo sé que puede que hayan personas acá que ni siquiera saben por qué están corriendo. No saben por qué están corriendo porque todavía no conocen cuál es el premio. Y si tú estás aquí hoy y no conoces a Jesús como Señor, si no sabes que es Él quien te aguarda en el cielo, entonces hoy tienes oportunidad de entregar tu vida a Él. Solo debes venir adelante y con gusto vamos a orar por ti y te vamos a conducir en una oración
para que tú pongas tu vida y tu fe en Él y para que puedas correr la carrera con propósito, sabiendo que te espera la meta en el cielo y un premio muchísimo mayor que cualquier otra cosa, Jesucristo mismo. O tal vez tú te encuentras aquí hoy y tú conoces muy bien cuál es el premio. Tú sabes que al llegar al cielo te espera tu Señor y Salvador, que Él es el premio. Pero la carrera se ha puesto tan dura, tan difícil. Vientos, dificultades, problemas, cansancio, que has pensado en tirar la toalla. Que has pensado en tirar la toalla y dejarlo todo. Hoy el Señor te dice a través de Pablo, prosigue. Sigue hacia la meta. Sigue esforzándote. No importa si no vas corriendo. Así vayas dando un paso tras el otro. Sigue corriendo hasta la meta, que es Jesucristo mismo. Si ese eres tú hoy y necesitas apoyo en oración, ven adelante y con gusto oraremos por ti. Cuando termine de orar, tendremos acá consejeros que están dispuestos y que quieren orar por ti. Padre, damos gracias, Señor, por tu palabra y por este mensaje, Señor, que nos has traído el día de hoy. Un mensaje que nos llama a enfocarnos en ti, mi Dios. A enfocarnos en la meta, a seguir corriendo, Señor, la carrera, sin importar lo que pase. Llueva, truene, relampaguee, haya enfermedad, sea lo que sea. Como tú eres el premio, Señor, vale la pena correrla. No importa si corremos, si caminamos, si gateamos, pero lleguemos a la meta, mi Dios, para recibir el mayor premio que podemos recibir. Una vida eterna junto a ti, mi Señor. Si hay alguien en esta congregación que necesita esa oración, que está a punto de rendirse, de tirar la toalla, o que no te conoce aún, que pase adelante y reciba oración, Señor. Es en tu nombre precioso que oramos, Jesús. Amén y amén.